Buenas tardes, ¿estamos listos? Ah, ¿Me pueden dar el pase para compartir pantalla? Es- no. Doctor, buenas tardes. El doctor Cano ya va a entrar para que le dé el anfitrión. Ah, es decir, no puedo compartir la pantalla aún. Sí, doctor, es porque no es anfitrión y el doctor Cano ahorita va a entrar para que le pase su anfitrión a usted para que pueda compartir. Ok, Sí, ahorita entra, doctor. ya. Gracias.
Buenas tardes. ¿Podemos compartir pantalla, por favor? Gracias. Bueno, ¿están mirando la pantalla como yo? Sí, doctor, sí se ve. Gracias, muy amable. Entonces, vamos a tratar hoy día de un patógeno muy importante en nuestro país, sobre todo porque forma parte del diagnóstico diferencial de las principales enfermedades endémicas. Como ustedes van a ver, esta es una patología que en la mayoría de casos da enfermedades que no son muy graves, pero también hay un porcentaje importante de casos que pueden terminar haciendo enfermedades graves y por lo tanto llevando a la muerte de los pacientes. En principio, la leptospirosis es una enfermedad que se puede llamar una zoonosis, dado que comparte el patógeno enfermedades con animales y hay una correlación con el saneamiento deficiente y las ocupaciones agrícolas, aunque en los últimos tiempos, en el cual se estila los famosos viajes de aventura y de deporte, eh, se presentan, digamos, brotes epidémicos. Asimismo, se ven brotes epidémicos con el cambio climático y nosotros vamos a ver dentro de un momento cómo también hay una correlación entre las temporadas cálidas y húmedas y la presencia de este patógeno. Lo otro importante, lo otro que es importante es que esta es una enfermedad, perdón, ya. Esta es una enfermedad que puede confundirse con otras enfermedades, especialmente el dengue. Tenemos algunas series que hablan hasta de un 8% de infecciones cruzadas con el dengue, cruzadas en el sentido de que este, se, se pueden tener de manera simultánea. Y nosotros hemos visto casos de este tipo, ¿no? Donde tenemos un paciente que evoluciona de manera diferente, porque en los primeros días eh, se suele confundir, pero posteriormente se ve que la evolución del dengue no es la esperada y entonces ahí recién empieza la sospecha, pero en realidad el leptospira, el éxito del tratamiento de leptospira está basado en el inicio temprano del tratamiento y entonces hay que tener una elevada sospecha. Vamos a dar unos tips a continuación cuando veamos el diagnóstico diferencial para sospechar. Ahora, la leptospirosis tiene un patrón bifásico con una fase que es la fase septicémica, donde hay la reproducción eh, y la presencia de la espiroqueta en la sangre, pero después va a haber una fase de la respuesta inflamatoria y es en esta fase donde los pacientes se pueden poner mal. Entonces, si buscamos una definición, diríamos que esta es una zoonosis de distribución mundial producida por una espiroqueta del género Leptospira y que la enfermedad se mantiene en algunos animales que son portadores asintomáticos, pero que sin embargo van a excretar la leptospira a través de la orina.
Y como les dije hace un momento, la infección está caracterizada por un amplio espectro de manifestaciones clínicas que van desde una infección inaparente hasta una enfermedad fulminante y mortal. ¿Cómo se contagia el ser humano? El ser humano se va a infectar a través del contacto directo. Esto se ve sobre todo en las personas que trabajan con tejidos infectados o directamente con algunos animales. Pero la forma más común es la forma indirecta, que es la que implica el contacto con el suelo húmedo o con el agua contaminada, con la excreta urinaria, perdón, con la orina de los roedores, especialmente roedores. Históricamente, eh, un médico alemán, Adolfo Weil, en el año 1886, describió la forma más severa de la enfermedad, la forma ictérica, con compromiso renal. Eso fue el año 86, pero recién el año 1915, el médico, el doctor Inada, fue quien describió al agente causal y lo relacionó con la enfermedad de Weil. En el Perú, el primer caso fue diagnosticado por Arce y Ribeiro en el año 1917, o sea, un par de años después de el descubrimiento del agente causal, aunque obviamente esta es una enfermedad que posiblemente se ha presentado de muchos años antes, ¿no? Eh, la leptospirosis es producida por una serie de microorganismos que forman parte de la familia de Leptospiraceae, orden Spiroquetales, el género Leptospira, que tiene dos especies, la Leptospira interrogans, que es la especie patógena, y la Leptospira biflexa, que es saprofítica, ¿no? Entonces, recuerden siempre que de las especies solamente la interrogans es la patógena. Ahora, esta especie, Leptospira interrogans, desde hace tiempo se divide en serobares y en serogrupos. O sea, esta es una división, digamos, especial de Leptospira y está determinado por anticuerpos aglutinantes de lipopolisacáridos. Ah, entonces, estos serobares y serogrupos, los serobares eh, son por afinidad antigénica y el grupo de serobares se van a agrupar, como su nombre lo indica, por serogrupos, ¿no? Es cierto que ahora hay una clasificación genotípica, pero sigue vigente la clasificación serológica porque, como vamos a ver dentro de un rato, hay cierta afinidad por los contextos epidemiológicos. Acá tienen un ejemplo como un serogrupo, por ejemplo, leamos la primera línea, ictérico hemorrhagiae, tiene varios serobares, ¿no? Y así, el serogrupo no viene a ser sino un conjunto de serobares. Para algunos serogrupos habrá un solo integrante, un solo serobar. Y lo que les decía hace un momento, la cierta relevancia epidemiológica es que los serobares van a tener cierta predisposición por los hospederos y eh, en algunas ocasiones también por la presencia
de la gravedad de la enfermedad, aunque no es exclusivo. La verdad es que no es exclusiva. Ahora, las leptospiras son espiroquetas helicoidales delgadas, muy móviles, porque tienen unos flagelos que son periplasmáticos, ¿no? Que van a permitir la movilidad y la penetración de los tejidos, y eso va a ser también un factor de patogenicidad. Su gran movilidad va a permitir traspasar las membranas y ocasionar eh, una serie de procesos inflamatorios, sobre todo a nivel vascular. Como les dije, la leptospira va a tener una relación simbiótica con roedores, los cuales no van a enfermar, pero sí van a tener la leptospira en el aparato urogenital a través de toda su vida y van a tener esa característica de excretar en una cantidad importante la, a la gente. No son los únicos. Eh, Como ustedes pueden ver en este gráfico, la, los roedores se constituyen en el reservorio, pero además hay portadores temporales, como son, por ejemplo, los animales domésticos. Los animales domésticos sí se logran enfermar, es decir, tienen síntomas. Pero sin embargo, cuando excretan a la leptospira, lo hacen de manera intermitente y no son buenos eliminadores, digamos, de leptospira. Y sin embargo, eventualmente pueden constituirse, digamos, en elementos que pueden transmitir al ser humano, ¿no? Como dijimos, el ser humano se va a contagiar por mantener un contacto generalmente indirecto con el agente causal al toparse con charcos infectados o lodo infectado, donde vive este patógeno a sus anchas, ¿no? En otras palabras, es muy necesario el agua y el lodo para, digamos, tener un ambiente propicio para, a través de abrasiones, por la vía conjuntival, por mordeduras o la transmisión interhumana en realidad no ha sido bien documentada hasta la actualidad. Ahí está, ¿no? Incluso hemos colocado transmisión interhumana con un interrogante. El periodo de incubación es de 2 a 20 días, con una media de 10 días. Es decir, es un periodo de incubación. De ahí nomás ustedes pueden ir sacando algunas diferencias con dengue, ¿no es cierto? Es un periodo de incubación que suele ser un poquito más largo. Esto ya lo dije. Esto igual. Ahora, hay acá una lista de, de riesgo aumentado que hay que tomar en cuenta, sobre todo los últimos, ¿no? Ya debe incluirse dentro de, digamos, la evaluación epidemiológica de cualquier paciente con fiebre. Es decir, la exposición recreativa acuática, eh, básicamente agua dulce y los periodos de inundación. Durante los periodos de inundación es esperable, digamos, un aumento de los casos de leptospirosis. Vamos a ver algunos ejemplos. Empleados de mataderos, trabajadores con aguas residuales, trabajadores agrícolas, veterinarios. Este, por ejemplo, fue el niño costero del año 17, donde nosotros, en el hospital donde estamos, tuvimos varios casos de leptospirosis. Bueno, los policías acudían a ayudar a la gente, pero muchas veces no protegidos de manera adecuada, ¿no?
Y estos son otros ejemplos, ¿no? De lugares especialmente rurales, de bastante humedad, y como vamos a ver también en los mapas de incidencia, que donde se ven más casos de leptospirosis, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso también en el ámbito militar o policial, por el tipo de entrenamiento, ¿no? Que a veces ya ahora está prohibido, pero en una época parte del entrenamiento era rampar por lugares donde había lodo, ¿no? Agua contaminada, y eso también generó algunos casos como este ejemplo, ¿no? Pero esto fue en personal militar, donde hubieron 78 casos de un grupo de 193 militares que participaban en un entrenamiento de sobrevivencia, ¿no? Entonces, después está este otro brote en los pobladores de una comunidad rural en Iquitos, Nauta, donde hubo fallecidos, ¿no? Ellos este, compartían, pues, o se metían a estas aguas estancadas. Y acá está lo que les dije, ¿no? Esos picos de casos son bueno, no se ve bien en la parte más pequeña, donde está el tiempo de las semanas epidemiológicas, pero casi todos coinciden con los meses de mayor calor. Y acá está también, digamos, este va del año 14 al año 19, pero ahí están los departamentos donde la prevalencia es más alta, ¿no? Loreto, Madre de Dios, Piura, Ayacucho. Y en general, si ustedes siguen para abajo, van a ver los departamentos que o son muy calurosos, muy lluviosos, o son zonas, pues, de la selva, ¿no? Por supuesto, uno puede tener leptospira prácticamente en todo el país. Esto es, digamos, cómo se ve la leptospirosis en el país. Las zonas rojas son las zonas donde más leptospira hay. Sin embargo, esas zonas se han ido incrementando a lo largo del tiempo. Especialmente si ustedes ven en el año 2012 a 2017, en la parte de la costa, ¿no? Ha ido bajando de Tumbes, Piura y Lambayeque, ha ido bajando Lima, Ica, ¿no? Entonces, eso es por los fenómenos del niño. Bueno, como le dijimos, puede ser contagiado una vez que se produce el contagio. Las leptospira van a aparecer en la sangre y van a migrar a todos los tejidos, incluyendo sistema nervioso central, humor acuoso. Es una migración, como les dije también hace un momento, de tipo transendotelial, que está facilitada porque se produce una inflamación de los vasos, una vasculitis sistémica. Y muchos de los, como vamos a ver también un rato, de los síntomas tienen que ver con eso, ¿no? Eh, Incluso los síntomas más graves. Es una causa de hemorragia pulmonar. Entra dentro del diagnóstico diferencial de hemorragia pulmonar, que como ustedes seguramente saben, es un cuadro clínico muy grave, ¿no? Puede producirse una isquemia de la corteza renal, una necrosis tubular, destrucción de la arquitectura de los capilares. Vamos a ser un poco más específicos posteriormente. Entonces, la gravedad parece depender de la susceptibilidad del huésped y la virulencia de la cepa. Y obviamente esto es una enfermedad que luego de un tiempo va a producir anticuerpos
dentro de los 5 a 7 días. Y esto es importante porque si uno inicia el tratamiento el séptimo día, quinto día, ya el éxito del tratamiento probablemente no sea tan marcado. Y por lo tanto, nuevamente repito, sospecha clínica es importante. Bueno, acá está lo que les acabo de decir, ¿no? La alteración de los diferentes aparatos y sistemas, eh, la lesión vascular en el endotelio que va a producir una vasculitis y hemorragias. En el hígado hay un compromiso muy interesante, digamos. Hay, cierto, una necrosis hepatocelular, pero focal, y una invasión de los sinusoides, de tal manera de que ustedes clínicamente lo que van a encontrar cuando esta afección es importante es una ictericia, ¿no? Una ictericia, una gran ictericia, cuando, digamos, generalmente en una enfermedad de Weil, la ictericia es de 50, 60 de bilirrubinas directas. O sea, prácticamente son generalmente las más altas que uno logra ver. Eh, entonces, pero sin embargo, si ve las transaminasas no acompañan. Generalmente hay una disociación. Y en cuanto a la insuficiencia renal, mejor dicho, al compromiso renal, eh, es importante prevenir el compromiso renal. Y si se desarrolla el compromiso renal, es decir, si hay una enfermedad, nuevamente le digo, una enfermedad grave, hay que hacer de manera precoz una hemodiálisis. Hemodiálisis precoz y prevención con una adecuada hidratación son puntos claves, digamos, para el manejo de esta complicación. En el pulmón puede haber una neumonitis, pero el problema más severo es la neumonitis hemorrágica, ¿no? Meningitis, en general, al inicio hay una reacción inflamatoria, hay dolor de cabeza, ¿no? Pero en la segunda fase, durante la reacción inflamatoria en sí, es donde puede haber un tipo de meningitis de tipo linfocitaria. Hay una miositis. Eso, el dolor muscular en leptospira, cuando es clásico, suele ser característicamente en las pantorrillas, ¿no? Pero no solamente es un dolor, sino también hay una inflamación, de tal manera de que ustedes cuando palpan o hacen una digitopresión muscular, van a despertar dolor. Y si hacen una prueba de CPK, la van a encontrar también incrementada, ¿no? O sea, en otras palabras, no solo es dolor, sino hay una inflamación. Leptospira es causa de uveitis, ¿no? Pero la uveitis no se va a producir eh, durante las primeras fases, sino generalmente cuando ya estamos cantando victoria y decimos, ya pasó todo, en ese momento se puede presentar la uveitis, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta entonces en el diagnóstico diferencial de enfermedades infecciosas e inflamatorias que pueden evolucionar con uveitis. Bueno, eh, este es el cuadro clínico, digamos, inicial. Así inician, digamos, los que van a ser síntomas, van a iniciar así. Después es que ya se divide en relación a la gravedad, ¿no? Van a iniciar con fiebre, generalmente fiebre alta, precedida de escalofríos, cefalea casi nunca falta, dolor retroorbitario, o sea, el dolor retroorbitario, si bien es cierto,
sugiere dengue, pero no es exclusivo de dengue. Fotofobia, dolor muscular, como les dije, característicamente patorrea y zona lumbar, aunque no siempre es así, tampoco es un signo patognomónico. Sufusión conjuntival, que también se comparte con otras enfermedades y además no es muy común, mejor dicho, en leptospira hay un porcentaje, pero no es alto. Tos seca, hace poco colegas de Quito eh, presentaron casos de neumonía por leptospira de aparición precoz en esta etapa, digamos, en la primera etapa y no como es la hemorragia pulmonar que vemos comúnmente en la etapa inflamatoria, náuseas y vómitos y diarrea. Cualquiera de ustedes me puede decir, doctor, pero eso es lo mismo que yo veo en otras enfermedades. Y en efecto, ¿no? Por eso es que el diagnóstico diferencial es importante en esta etapa. Ahora, la mayoría de los pacientes va a ir bien, ¿no? Va a ir bien. La minoría es la que va a tener problemas de gravedad. Y en esta etapa, como dice ahí puesto en rojo, vamos a tener eh, la posibilidad de confundirla con una enfermedad viral. Entonces, la enfermedad de Weil se va a presentar básicamente ya durante la fase inmunológica, ¿no? Cuando ya la leptospira no está en la sangre, sino ya se distribuyó especialmente al riñón. Y entonces va a haber, cuando es grave, porque hay una segunda fase que, digamos, tiene una corta duración y es autolimitada, pero cuando es grave se va a presentar con ictericia franca y la insuficiencia renal. Eventualmente hemorragias y un síndrome inflamatorio sistémico con shock. Esto varía de acuerdo a la literatura, pero en general se habla de un 10% de los casos, con una letalidad que va del 5 al 10%, ¿no? Tiene varios nombres: enfermedad de Weil, leptospirosis ictérica, y básicamente tiene como especie de un triaje, una triada, perdón, una triada: fiebre, ictericia, falla renal y hemorragia, con compromiso de otros órganos, por supuesto, también, ¿no? Este es digamos, el resumen de lo que les he dicho, ¿no? Hay un periodo de incubación, promedio 10 días, una etapa invasiva, bueno, acá le llaman invasiva, es la etapa donde hay leptospiremia, y también lo pueden encontrar en líquido cefalorraquídeo. En general van a durar de 4 a 9 días. Va a haber en algunos, no en todos, un periodo de remisión muy corto y después la etapa inmunitaria. Entonces, este es lo mismo, es el resumen de lo que acabo de decir. Ahora, este es un gráfico, digamos, que nos permite ver de manera simultánea la parte clínica, ¿no es cierto? Y además cómo podemos hacer el abordaje desde el punto de vista de los exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, tienen acá, bueno, en la primera parte, donde dice periodo de incubación de 2 a 20 días, la primera semana, ¿no? La primera semana que se va a caracterizar porque la leptospira va a estar en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo. A partir
de los primeros días de la segunda semana es que van a aparecer en orina y también obviamente en la orina de los reservorios. En relación a los anticuerpos, bueno, el anticuerpo inmunoglobulina M va a aparecer en la primera semana, pero más o menos entre el cuarto y quinto día, o a veces demora un poquito más. De tal manera que esperar el resultado puede ser importante, sobre todo en un paciente que desarrolla formas severas, ¿no? Porque leptospira, a diferencia de dengue, sí tiene tratamiento etiológico. Bueno, e inmunoglobulina M que va a aparecer mucho después, ¿no? Promediando la segunda semana. Entonces, en el lado del laboratorio, ustedes pueden hacer cultivos de sangre y líquido cefalorraquídeo, que no están, por cierto, a la mano. Cultivo de orina, pero a partir de la segunda semana. Y la serología, más o menos a finales de la primera semana. Y este es un estudio que, digamos, es importante porque nos da una idea de qué es lo que más vamos a ver en un paciente con leptospira. Fiebre, cefalea y mialgia. Y si ustedes miran en la parte más abajo, van a ver que su fusión conjuntival tiene apenas el 3%, ¿no? Entonces, eh, digamos que los tres primeros o los síntomas más frecuentes son generales, ¿no? Por esos síntomas no podemos hacer un diagnóstico. Entonces tenemos que echar mano a los criterios epidemiológicos. Bueno, no todos los pacientes van a presentar todos los síntomas, ni todos los signos, ni todos los exámenes de laboratorio, pero esto es lo que solemos encontrar, tal como hemos visto en la lámina anterior. Solemos encontrar pues una fiebre intermitente elevada, cefalea, fotofobia, esto lo estamos repitiendo, escalofríos, temblores, mialgias, dolor abdominal, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, tos, recuerden siempre esto, tos, dolor torácico e incluso esputo hemoptoico durante esta fase. Como signos, derrame conjuntival, dolor a la palpación de los músculos, ese es un dato que les estoy dando. Ustedes preguntan al paciente, le va a decir, doctor, me duele el cuerpo, pero ustedes se van a la pantorrilla, a la región lumbar, lo palpan y probablemente despierten dolor, ¿no? Linfadenopatía, sepleno y hepatomegalia, aunque en esta fase suele ser leve, ¿no? A veces una erupción cutánea pretigal. Y en el laboratorio van a tener inespecíficos, pues, ¿no? Claro, si se les ocurre hacer sangre, cultivo de sangre o líquido cefalorraquídeo, le va a salir positivo, pero no lo van a tener pronto. Puede haber una proteinuria leve y piuria, hematuria, cilindros hialinos, anemia, trombocitopenia. Este es otro dato, ¿no? Puede haber trombocitopenia, al igual que en el dengue, ¿no? Y también que otras enfermedades. Y lo que sí, si ustedes piden un CPK, lo pueden encontrar elevado. Y en la fase inmune ya es la parte, digamos, grave, ictericia. Bueno, ahí dice leve, pero en realidad es marcada, ¿no? Muy marcada, ¿no? Las ictericias de la fase grave son ictericias muy marcadas, aunque, a ver, ustedes pueden tener, les dije, ¿no? Luego de la primera fase, un periodo donde, digamos, no hay fiebre y después reaparece la fiebre, pueden tener una ictericia leve y después se va todo. Ese no es, por supuesto, enfermedad de Weil, ¿no? Eso pueden tener, hemos tenido, ¿no? Y cuando hemos visto la ictericia, la elevación
dijimos, bueno, a lo mejor va a ser una enfermedad de Weil, pero no, pum, se cortaba, ¿no? Bueno, en esta fase, cuando es la forma grave, insuficiencia renal casi nunca falta. Hay que hidratar al paciente, arritmias cardíacas, si hay una miocarditis, síntomas pulmonares, una meningitis aséptica, dolor abdominal que puede indicar pancreatitis. Y ya en laboratorio ya no van a poder cultivar leptospira de sangre y líquido cefalorraquídeo. Van a aparecer ya, cuando ya es un poquito tarde, ¿no? Ya están en la fase inmune, ya aparecen obviamente los anticuerpos inmunoglobulina M, y en el líquido cefalorraquídeo van a encontrar cambios también, ¿no? Y va a persistir la anemia, la trombocitopenia y la leucocitosis. Entonces ese fue Adolfo Weil, de esto ya hablamos, ¿no? Como el compromiso hepático, renal y pulmonar es, digamos, eh, característico. En cuanto al pulmonar, es el síndrome de hemorragia pulmonar grave, ¿no? Aparece generalmente ya la hemoptisis y va a haber un rápido progreso de la radiografía de tórax, ¿no? Rapidísimo. Acá nosotros tenemos este caso nuestro, ¿no? En la mañana tenía apenas unos infiltrados en parches en las bases, y fíjense, en la tarde ya estaba llenecito. La evolución, cuando se trata de una enfermedad grave a nivel pulmonar, es muy rápida. El paciente en la mañana hizo la hemoptisis, por eso le hicimos la placa, ¿no? Pero es el mismo paciente que terminó en una unidad de cuidados intensivos. Realmente este paciente, fueron dos pacientes de del brote que hubo el año el último niño. Uno de ellos falleció y otro sobrevivió, ¿no? Bueno, esto es básicamente una cosa parecida a la que hemos hablado. Bueno, el diagnóstico, hay una forma directa y una forma indirecta, que es la serológica. La forma directa, podemos, por ejemplo, hacer campo oscuro. Eh, bueno, no es tan fácil hacer campo oscuro, especialmente si estamos en zonas alejadas. Todavía no hay una prueba, digamos, que esté homogenizada para detectar antígeno. El PCR se puede hacer, ¿no? Ustedes saben que PCR sí puede detectar a la propia espiroqueta en esta etapa, pero tampoco está a la mano. También se puede hacer histología y el cultivo, ¿no? El cultivo es un medio con albúmina y polisorbato eh, que, digamos, no se hace tampoco de manera rutinaria. ¿Qué es lo que se hace? Se hace pruebas serológicas. El gold estándar es la aglutinación microscópica o microaglutinación, el famoso MAT, que viene a ser la prueba estándar, pero no es precoz, ¿no? Y se hacen solo en laboratorio de referencia. Acá, si ustedes tienen una sospecha, el Ministerio de Salud ofrece esta prueba llenando la ficha respectiva, ¿no? Entonces, tal como dice acá, el MAT tiene una sensibilidad baja en la fase aguda y títulos 1/800 se considera infección actual, pero tampoco, si ustedes tienen 1/200, en lugares de baja prevalencia, pueden considerarlo también como muy sugerente, ¿no? Lo característico es que la prueba MAT tenga reacciones cruzadas entre los diferentes serogrupos, como vamos a ver el ejemplo de nuestro caso, ¿no? También se utiliza ELISA, está más a la mano, ¿no? Inmunoglobulina M, ELISA, básicamente como prueba de tamizaje. Generalmente requiere estar confirmada pues por el MAT.
Este es nuestro caso, fíjense ustedes, esto fue hecho de manera temprana, entre el quinto día, y entonces acá ustedes pueden ver que hay un montón de serogrupos que salen reactivos. Esto es lo que yo les digo que son reacciones cruzadas. Ya después, si ustedes repiten en 15 días, ya se identifica el serogrupo, ¿no? En nuestro caso, este paciente confirmó lo que está acá, ¿no? El serogrupo itérico hemorragiae 1/1600, ¿no? Ese fue el serogrupo que después prevaleció. Bueno, está en la norma del Ministerio de Salud, cómo se deben recolectar las muestras y cómo debe ser el transporte. Ahora, el diagnóstico diferencial, como ustedes ven en la fase séptica, en la fase leptospirémica, es amplia, ¿no? Se puede confundir con un dengue clásico, como ya hicimos referencia, y también por otros arbovirus, por influenza, ¿no? Influenza también, digamos, la influenza, o sea, la que viene con fiebre, malestar, compromiso, tos, también se puede confundir una apendicitis aguda cuando lo que predomina es el dolor abdominal, una bartonelosis, fiebre tifoidea. Nosotros hemos tenido varios casos de confusión con fiebre tifoidea, ¿no? Estamos viendo nuevamente fiebre tifoidea, lamentablemente, con la característica que ya no responde a quinolonas, ¿no? Tenemos que usar o ceftriaxona o incluso carbapenémicos, porque la fiebre tifoidea es una enfermedad que también se puede complicar. Colagenosis, obviamente, un lupus, por ejemplo, que debuta, malaria, ricketsiosis, es otro diagnóstico diferencial muy cercano, rickettsias, toxoplasma, fase aguda de toxoplasma, meningitis, pielonefritis aguda, síndrome retroviral aguda de VIH, sífilis secundaria. Eso durante la fase séptica. En la fase inmune se puede confundir con colangitis, fiebre amarilla, dengue hemorrágico, hepatitis viral, malaria por falcíparo, esteatosis aguda en embarazo, septicemia, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos. ¿Qué hay respecto al tratamiento? Obviamente, todas las leptospiras son exquisitamente sensibles a las penicilinas, ¿no? Y cuando se trata, tenemos siempre el riesgo de provocar la famosa reacción de Harris-Heisenberg. Y es completamente, digamos, lógico utilizarlo en los lugares donde se pueda utilizar, ¿no? Eh, por un término de 7 a 10 días. Pero lo que más usamos y más está a la mano es la ceftriaxona. Hay ensayos que muestran igual eficacia que con la penicilina G y nosotros a veces preferimos, sobre todo si tenemos un paciente que nos proyectamos que va a ir mal, 2 gramos cada 12 horas, aunque también se pueden usar 2 gramos cada 24, ¿no? En una enfermedad leve, sin embargo, ustedes pueden usar doxiciclina o amoxicilina, ¿no? Especialmente amoxicilina en mujeres embarazadas y en niños. Y bueno, hay pacientes que desarrollan pues compromiso pulmonar, donde lo que se recomienda, compromiso pulmonar y otros, ¿no? Se recomienda pues suplemento de potasio, insuficiencia renal, hemodiálisis precoz, como ya dijimos, en ventilación, la estrategia de ventilación protectora, con volúmenes circulantes bajos para evitar lesión alveolar, que dicho sea de paso, ya hay lesión alveolar, ¿no? Como he dicho varias veces, Lectospira debe tratar de iniciarse el tratamiento lo antes posible
El tratamiento se inicia empíricamente en pacientes con antecedentes de exposición plausibles y síntomas compatibles, ya que los tiempos de cultivo de leptospira son largos y las tasas de recuperación son bajas. El criterio estándar para la identificación serológica de leptospira, la prueba MAD, que solo está disponible en los laboratorios de referencias. Las muestras de suero agudas y de convalecientes emparejadas pueden proporcionar una confirmación tardía del diagnóstico. O sea, es lo que generalmente hacen o nos piden los colegas del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Cuando tienen este tipo de reacción, generalmente piden repetir la prueba en el paciente, pasando unos días. Bueno, y esto es una de las cosas, alta dosis de corticoides en leptospirosis severa. Nosotros lo usamos en ese paciente que sobrevivió. Claro, ese es un dato anecdótico, perdón. Pero es una alternativa. ¿Qué hay en relación ya para terminar con la prevención? Obviamente evitar la exposición a los lugares donde pudiera estar proliferando las leptospiras, mediante botas, gafas protectoras, ropa protectora, guantes de goma, no caminar descalzo. También se puede realizar inmunización en animales, aunque dan una inmunidad breve anual. Hay también inmunización humana, aunque no está homogéneamente, digamos, aceptada, y solo van a cubrir serovales pues, que están contenidos en la vacuna, ¿no? Y quimioprofilaxis. Se puede hacer quimioprofilaxis con doxiciclina. Es relativamente fácil, 200 miligramos semanal. O amoxicilina, 500 miligramos semanal. Niños, 250 miligramos. Muy bien. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Doctor, disculpe la consulta. Con respecto al inicio del tratamiento profiláctico, ¿sería con el tratamiento de enfermedad grave, utilizando esos medicamentos o como enfermedad leve? El tratamiento profiláctico se hace, ejemplo, un grupo de policías va a ir a, qué sé yo, a Piura a ayudar en las tareas de rescate, junto con lo que estamos señalando que deben hacer, o sea, usar botas, protectores oculares, ¿no? Se puede dar profilaxis con doxiciclina, ¿no? 200 miligramos semanales. Esa es la profilaxis. Ahora, si hablas del manejo, el manejo es otra cosa, pues no, el manejo, como he repetido, se tiene que hacer sospechando, no confirmando, sino sospechando, ¿no? Por ahí es un paciente con dengue, pero a lo mejor ha estado compartiendo un viaje de aventura, o ustedes le logran tomar el dato de que tiene un periodo de incubación que pasa a los 14 días, ¿no? O tienen el dato de que cuando lo examinan, lo encuentran que cuando palpan le duele los músculos, le hacen CPK y sale elevado. Esos datitos lo pueden obtener ustedes en los primeros días, y si es alta la sospecha, pueden iniciar tratamiento con algunos de los antibióticos que hemos referido, ¿no? Muy buena pregunta, muchas gracias por la pregunta. ¿No se anima alguien más? Todo claro, doctor. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, ya nos estamos viendo. Gracias, doctor. Buen día. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.